¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a quedarme siempre en este plano para más o menos entender lo que quiero ver, ¿cierto? Y voy a hacer una prueba de render y pues básicamente esto es lo que vamos a observar cuando todavía no hay luces, cuando todavía no hay nada, ¿cierto? Entonces siempre vamos a observar un objeto así, plano, ¿sí? Ahora, voy a salirme un rato de mi cámara y voy a empezar a utilizar luces. ¿Dónde encuentro aquí las luces? Si nos damos cuenta, en la parte inferior, ¿sí? Derecha, izquierda para ustedes, ¿sí? Vamos a encontrar esta parte de aquí que dice lights, ¿sí? Si la tenemos presionada vamos a encontrar una gran serie de luces, ¿no es cierto? Y para mí es importante que entiendas estas luces. ¿Para qué? Para que puedas hacer lo que tú quieras y trabajar cualquier escena que tú quieras, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, paso número 1, para trabajar con esto vamos a empezar a ver la light, ¿sí? Una luz sencillita que es una luz de punto, ¿sí? ¿Para qué sirve esta luz de punto? Obviamente para iluminar la escena. Si yo la muevo, pues vamos a ver. Esto es como en la vida real, ¿sí? Esto quiero que lo piensen siempre como en la vida real. La vida real, ¿qué es? ¿No es cierto? Si yo apego muchísimo la luz hacia mi objeto, lo que voy a hacer es que voy a quemar ese objeto, ¿no es cierto? ¿Sí? Si alejo, lo que voy a hacer es bañar de luz mi escena, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, nuestra luz también puede ser renombrada. Entonces, ya saben, si dan doble clic, pueden renombrar esa luz. Recomendación personal, siempre renombren sus luces, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo selecciono esto, también vamos a ver que tenemos atributos de las luces, igualito. Las coordenadas, así como rotábamos, movíamos la posición, lo mismo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si tú quieres seguir a un objeto, moverte con el objeto, la luz, pues lo que tienes que hacer es básico, mover la luz con rotación, posición, ¿sí? Tanto en X, Y y Z, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta aquí? Eso no vamos a ver mucho porque obvio ustedes ya tienen claro de cómo mover esto en coordenadas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Una vez que tengo esto, si seleccionamos esta parte de aquí y nos vamos a general, vemos estos atributos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Primeramente vamos a pegar una revisada a los que más me interesan, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? El general, que tenemos igualmente un HSV, que ya sabemos que es High Saturation View, ¿sí? Una paleta de colores para poder cambiar la tonalidad de las luces, ¿sí? El uso de la temperatura, ¿sí? De la luz. Tenemos la intensidad, eso es la fuerza con la que la luz obviamente va a rodear toda tu escena. Si yo le bajo a un 10%, vamos a ver que es casi nulo, y si le subo un 100%, pues vamos a ver que es su máxima capacidad, ¿no es cierto? Aquí también nos dice el tipo de luz que estamos utilizando. Aquí me dice que es un Omni, ¿sí? Y también me dice que aquí tengo un Shadow. ¿Qué es Shadow? Aquí me dice no, son básicamente las sombras, ¿no es cierto? Visible Light, si es que yo quiero verle esta luz de manera volumétrica, que ya vamos a ver qué es esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también tenemos unos detalles, y el detalle que me importa aquí es básicamente este apartado que dice Follow, ¿sí? Este follow de aquí me va a permitir señalar hasta dónde la luz va a bañar a mi objeto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues ya vamos a ver todo esto. Primero, voy a entrar aquí y voy a volver a hacer una prueba de render, ya con la luz. Si vemos, la primera prueba de render fue esta, y cuando tenemos esto, pues ya vemos marcada una sombra en la cara de mi objeto, ¿no es cierto? En la cara lateral de mi objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos, con la luz se genera un poco de sombra, pero todavía no tenemos una sombra. ¿Cómo activo una sombra? Pues me voy acá, bajo hasta donde dice Shadows, y aquí vamos a tener tres tipos de sombra. Una sombra Ray Trace Hard, que es una sombra dura, ¿sí? Una sombra Shadow Mask Soft, que es una sombra suavizada, y una sombra de área, que es una sombra mucho más suavizada, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos a ver la primera. Voy a activar esta Retrace. Automáticamente cuando activo esta sombra, a ustedes no se les va a asomar así la sombra, ¿sí? Ustedes
ustedes cuando activen van a estar, ahí ahora dónde está mi sombra, no van a verla. ¿Cómo la van a ver? Dando aquí en Options y activando esta opción que dice Shadows. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque no le activa Cinema 4D, porque no todas las computadoras tienen la capacidad de mover la sombra en tiempo real. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando acabes de usar y acomodar tu sombra, te recomiendo que la desactives. ¿Estamos claros? Ponte yo quito Shadows y se va a ir. Pero si ya pongo aquí de nuevo Shadows, ahí vamos a ver. Voy a irme para acá. ¿Y para qué sirve esa opción? Para yo mover y saber hacia dónde quiero ubicar mi sombra. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Ahora, si vuelvo a prender esto y vuelvo a renderizar, vamos a ver esto. ¿Sí ves? Pasamos de esto a esto. Ahora ya tenemos una proyección de sombra de nuestro punto. Vamos a ver otra sombra más, que es básicamente la Shadow Mask Subs. Si le doy clic a Shadow Mask Subs, aquí también se nota ese borde, pero si vemos aquí, si ves cómo hizo más smooth, ¿sí?